Hola, chicos y chicas de Cinemas Comics. Hoy hablamos con el director David Tonana, que va a presentar en breve su película Heroico y bueno, pues nos va a contar un poquito acerca de la película, que ya la hemos podido ver y a mí particularmente me ha gustado, o sea que felicitarte, David. Gracias. Y bueno, la verdad es que la película toca bastantes cosillas un poco como muy delicadas, así que voy a empezar por las suavecillas y vamos a ir elevando un poco el nivel. ¿Cómo fue la elección del casting de la película? Pues la mayoría de los jóvenes que salen en pantalla son exmilitares, son jóvenes con experiencia militar, que para mí era importante por estar hablando de un mundo tan hermético y del cual hay tan poca información en México y además la institución con más poder, ¿no?, en el país. Yo quería pues retratarlo de una forma realista, y no tomarme libertades y para eso pues qué mejor que contar con jóvenes que tengan experiencia dentro de las entrañas de la institución. Has comentado que la película está basada en testimonios reales, precisamente de ex cadetes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Ya habías hablado con cadetes antes de que se te ocurriera la historia? ¿O fue cuando ya se te había ocurrido, cuando empezaste en ese proceso de escritura de guión, a hablar con ellos? No, bueno, la historia lo que a mí me interesaba era entender en, dentro de esta institución en donde tantos miles de jóvenes vemos día a día, ¿no? Que cometen actos de abuso de autoridad, de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, ajusticiamientos. A mí me interesaba entender, pues, quiénes son estos jóvenes, ¿no? Quiénes son los jóvenes que están a cargo de nuestra seguridad y que vemos en las noticias todos los días y Ujú. con resultados tan violentos. Y esa era la idea que yo tenía, entender la transformación de un joven que ingresa a las Fuerzas Armadas y cómo va pasando de ser un joven inocente a alguien que es capaz de matar. Posteriormente, pues era importante para mí recabar testimonios para entender cuál era el patrón psicológico, el común denominador en cuanto al proceso y en cuanto a lo que se vive ahí adentro. Y por eso pues realicé decenas de entrevistas durante un largo tiempo mientras escribí el guión y ya posteriormente, como dices, pues conformé un cast, un elenco de jóvenes que además tenían experiencia militar. Entonces siempre estuve rodeado de muchos testimonios y de muchas experiencias que le dan este realismo a la película. Porque la película, ¿dónde la rodaste? Porque me ha encantado el edificio, parece como unas ruinas aztecas que han reformado y han como modernizado. Sí, pues digo, el Colegio Militar Real en México, el heroico Colegio Militar, que es el plantel de formación de oficiales más importante en el país, tiene características similares a lo que tú estás viendo en la película. Si lo busca el público en internet, el heroico Colegio Militar, va a ver pues una arquitectura muy brutalista, inspirada en arquitectura prehispánica, ¿no? Con símbolos prehispánicos, lo cual es bastante irónico, eh, por después lo que se ve en la película, ¿no? Toda esta disparidad social que existe y esta necesidad de los jóvenes de descendencia indígena a ingresar a pues, este sistema tan violento, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sí, rodeados de símbolos de un pasado que les fue negado, ¿no? Y que fue Ujú. totalmente erradicado. Pero bueno, fuera de eso, la locación que encontramos tenía características similares, que es la que se ve en la película. Este lugar se construyó en los ochentas, se llama Centro Ceremonial Otomí, se construyó en los ochentas pues como un reconocimiento al pueblo otomí. Después pues el lugar cayó en desuso. Es esta arquitectura brutalista de los ochentas del priismo, ¿no? Ujú. De México y pues el lugar está prácticamente abandonado, y pues fue interesante pues reactivarlo un poco, ¿no? Tuvimos obviamente mucho trabajo en diseño y producción para recrear los dormitorios ahí, para recrear pues diversos, los comedores, ¿no? Hacerlo parecer realmente un colegio militar no fue fácil y Ujú. pues no se hubiera podido lograr sin el talento de un equipo pues muy profesional. Ujú. Porque has tenido que recrearlo. ¿Llegasteis a hablar con el Ejército de México para que os dejara llegar a utilizar instalaciones militares para la película? Pues yo sabía que iba a ser prácticamente imposible, además una pésima idea hubiera sido, aunque me hubieran dicho que sí, imagínate estar filmando dentro de las instituciones militares,
y que de repente no les gusta lo que ven a la semana 5 de rodaje y te clausuran, te cierran, ¿no? Entonces, creo que una decisión que tomamos y me acuerdo muchas pláticas con los productores intentando entender qué era lo mejor y al final, pues creo que lo mejor era filmar en un lugar que no sea militar para tener esta libertad de poder hacer lo que queramos y no estar pues, con alguien sobre nuestro hombro viendo lo que estamos haciendo, que evidentemente pues, no iba a ser de su agrado. Pero sin embargo sí me acerqué a ellos en algún momento, no por intentar sacar algo, pero sentí que era como algo necesario, ¿no? A ver, vamos a hacer, es la primera película que retrata a las Fuerzas Armadas de esta forma. Es la institución más poderosa del país, ¿no? Se han hecho 400 películas de narcotráfico, 2.500 películas de amor, de escuelas, pero nunca del ejército. Y me acerqué nada más como por curiosidad, para verles la cara a pues, estos generales mayores de alto rango y decirles, voy a hacer esta película, ¿quieren apoyar de alguna forma? Yo sabía que iban a decir que no, pero no sé, algo me decía, bueno, acércate, da la cara, ¿no? No estás haciendo un proyecto tras las sombras ni nada. Mira, aquí estoy, aquí está el proyecto. Y yo en ese momento me ignoraron, evidentemente, lo cual creo que a la postre seguramente les ha de haber dolido porque la película pues tomó mucho impulso. Creo que nadie esperaba mucho de esta película, pues como suele suceder. Y en ese momento, pues nada más con ignorarme, yo creo que si ven al pasado, dirían cómo permitimos que se filme esto, ¿no? Porque fue una película que causó mucho disgusto dentro de las Fuerzas Armadas, pero bueno, pues este es el tipo de cine que a mí me gusta y el tipo de experiencias, de obras que quiero dejar, ¿no? Y que quiero retratar. Porque, claro, en la película realmente al utilizar relatos de ex cadetes, habrás utilizado bastante, ¿no? de estos testimonios para mostrarlos en pantalla, ¿no? Sí, la película pues está basada en decenas de testimonios de jóvenes eh, que digo, yo al estar hablando de una institución de la cual hay tan poca información, pues me sentía con cierta responsabilidad porque yo sabía que el público iba a ver esta película como la oportunidad de conocer un poco más acerca de qué tipo de formación existe dentro de la institución pues, con más poder en el país. Y es, pues sí, una institución con mucho poder y con muy poca información, ¿no? Y que rinde muy pocas cuentas. Entonces, para mí había esa responsabilidad de no tomarme libertades a la hora de plasmar situaciones dentro del lugar, que no sean solo mis ideas o lo que yo pienso que se vive ahí dentro, porque pues, esto iba a tener un eco importante con el público. Entonces, basé todo pues, en testimonios. Me entrevisté con decenas de personas con experiencia militar y a través de eso pues, fui formando el guión, observando los patrones y las similitudes entre lo que me contaban, ¿no? El común denominador de sus historias fue lo que fue formando la narrativa de este guión. La película también, en cierta forma, me ha recordado un poquito a La chaqueta metálica y a Algunos hombres buenos protagonizada por Tom Cruise, por el acoso, ¿no? de esos instructores y que ese bullying al final pues termina pues en tragedia o incluso en lo que en el final de uno de los personajes. Con lo que cuentas, en el ejército mexicano pueden llegar a ir tan lejos y luego además llegar a ser tan corruptos como para tapar el hecho de que digan, pues no, el tío se ha marchado y ya está. Pues sí, digo, han habido casos en donde se han tapado y donde se han negado situaciones graves dentro de las instituciones militares, muertes, abuso sexual, suicidio, pero para mí eso realmente no es lo importante. Para mí lo importante es entender el proceso psicológico al que se enfrenta el personaje principal, ¿no? Lo que tú dices que sucede a la mitad de la película, pero el trasfondo es cómo se va transformando esta persona en alguien que puede matar. Y eso sí, pues lo vemos todos los días en el país, ¿no? Entender cómo estos jóvenes pasan de ser pues, jóvenes inocentes en búsqueda de oportunidades, de estudios, de un trabajo, cómo pasan de ser eso a pues, hombres capaces de matar y de replicar la violencia que les fue, pues, a la que fueron sometidos ellos en todo este proceso.
Y eso es para mí lo importante, ¿no? Lo que creo que esta película representa muy bien en un país en donde pues, existe una epidemia de violencia que pocas veces se estudia desde la raíz. ¿Tú crees que de alguna manera, claro, ahí está la epidemia del narcotráfico que ejerce una violencia desmedida? ¿Tú crees que de alguna manera también se justifica el entrenar a esta gente para que ejerzan la misma violencia que a esta gente que siembra, digamos, el terror ahí en México? Yo creo que sería, que es una, digo, esa ha sido la postura oficial, pero a mí me parece bastante limitada en términos de estrategia social y política, ¿no? Por supuesto que enfrentar violencia con violencia, pues no tienes que ser muy listo para saber que no va a llevar a mucho. Y creo que más bien lo que ha fallado y lo que no han podido o no han querido ver es que la problemática de la violencia tiene un trasfondo pues, social importante que no se ha abordado de la forma correcta, que tiene que ver con falta de oportunidades, con marginalización, con pobreza, con disparidad social, con una necesidad de salir adelante, de sustentar familias, de tener acceso a seguro médico, ¿no? De muchos miles de jóvenes mexicanos. Y bueno, esto es lo que para mí genera la violencia. No, si se quiere realmente pensar en una solución, creo que se tiene que pensar en una solución integral a mediano o largo plazo que ataque pues, estos problemas, ¿no? Porque en un país con tanta pobreza, claro que se genera violencia, pero esa violencia no se combate con más violencia, se debería combatir con mejores oportunidades y con pues mejores posibilidades para estos jóvenes. Y pues en un país donde la educación es accesible, donde el trabajo, donde ganarte la vida por medios civiles es posible, la violencia disminuiría, ¿no? Pero cuando es imposible, pues los jóvenes se ven obligados a ingresar a sistemas de poder violentos como son el narcotráfico o las Fuerzas Armadas. El final queda como también un poquito abierto. Estás trabajando en una secuela, vamos a ver, digamos, un poco las consecuencias del final para el personaje. Vamos a continuar su historia. Es que yo no creo que queda muy abierto, o sea, al final tú ves la primera escena de la película, la primera entrevista, el cuadro de él siendo entrevistado, y ves el último cuadro y para mí no hay nada de abierto. Este hombre se ha convertido en alguien que es capaz de matar y esa es la historia, ¿no? La Claro, historia de la... lo que pasa es que yo en realidad yo me quedé con, al final dispara a la familia. Bueno, es que, claro, no quiero hacer spoiler. Bueno, Al pero final dispare o dispara. no dispare a la familia, no importa. O lo esté soñando o no lo esté soñando, no importa, porque lo que es un hecho es que este hombre ha cambiado. Y eso es ese es ahí se cierra el ciclo, ¿no? Una vez que este hombre se transforma en alguien que tiene la capacidad de jalar un gatillo, se termina la historia y comienzan las consecuencias. Pues nada, oye, pues muchas gracias por tu tiempo. Te deseo mucha suerte con la peli y nada, que ha sido un placer. Gracias, gracias, Carlos. Al Venga, contrario, hasta un luego. placer.